Buen día, nosotras somos el equipo 4. Está conformado por yo, su servidora, Brida Guzmán, Victoria Pérez, Jimena Torner, Ana Saucedo y Hanna Brito. Durante este trabajo vamos a hablar acerca sobre el síndrome metabólico. Durante este tema veremos la definición, antecedentes y causas del síndrome metabólico, su fisiopatología, signos y síntomas, hormonas presentes, vías bioquímicas encendidas y apagadas, su diagnóstico y también su tratamiento farmacológico y dietético y por último sus consecuencias y repercusiones en la salud. Bueno, yo voy a hablar de la definición del síndrome metabólico. Bueno, el síndrome metabólico es un conjunto de factores de riesgo que aumentan la probabilidad de desarrollar enfermedades cardíacas, diabetes tipo 2 y otras afecciones de salud graves. Estos factores de riesgo pues influyen en la obesidad abdominal, la hipertensión, la resistencia a la insulina y aumento de triacilglicéridos y el descenso de colesterol. También están los antecedentes. Bueno, el concepto del síndrome metabólico pues ha evolucionado a lo largo del tiempo con diferentes investigadores y organizaciones proponiendo sus propias definiciones y criterios diagnosticados. Oficialmente, el síndrome metabólico surgió en 1988, cuando Gerald Reaven llamó síndrome X a la agrupación de resistencia a la insulina hiperinsulinemia. Y después, en 1999, la Organización Mundial de la Salud lo denominó síndrome metabólico. Algunas causas de pues el síndrome metabólico es una condición compleja con múltiples causas que interactúan entre sí. La principal causa se puede agrupar en dos categorías, que son factores genéticos y factores ambientales y de estilo de vida. Los factores genéticos pues son antecedentes familiares y la predisposición genética. Y del estilo de vida, pues principalmente el sobrepeso y la obesidad, que el exceso de grasa corporal, especialmente alrededor del abdomen, pues es un factor de riesgo importante para el síndrome metabólico, al igual que la dieta poco saludable, el consumo de tabaco o el consumo excesivo de alcohol, el estrés o el sueño insuficiente. Dentro de la fisiopatología del síndrome metabólico, nosotros vamos a poder ver varias alteraciones, como lo son alteraciones con el metabolismo glucolipídico, estados proinflamatorios y protrombóticos. El vínculo entre todas estas usualmente da a la resistencia a la insulina, la cual es favorecida por el aumento de ácidos grasos libres, las cuales están muchas veces relacionadas con el sobrepeso. Este estado va a provocar trastornos que utilizan la glucosa celular, así como la desregulación de una producción hepática. El metabolismo lipídico también da consecuencias de la DRI, las cuales desembocan en las alteraciones del síndrome metabólico, las cuales son hipertriglicemia e hipocolesterolemia de HDL. Las principales hormonas presentes en el síndrome metabólico son insulina, hormona producida por el páncreas que ayuda a regular los niveles de azúcar en la sangre. El cuerpo se vuelve resistente a la acción de la insulina, lo que produce una hiperglucemia. También está el cortisol y la aldosterona, que son hormonas producidas por las glándulas suprarrenales, que a niveles elevados de estas puede aumentar la presión arterial. También tenemos la leptina, que es una hormona producida por las células grasas que señala al cerebro la sensación de saciedad. A niveles bajos de leptina puede conducir a comer en exceso y aumentar de peso. Y por último tenemos la adiponectina, hormona producida por células grasas que tiene efectos antiinflamatorios y ayuda a regular el metabolismo de la glucosa y los lípidos. Dentro del metabolismo de la glucosa, nosotros somos capaces de descomponer la glucosa, la cual es un tipo de azúcar, y de esa manera nosotros la podemos transformar en energía. Dentro de las personas con el síndrome metabólico, las cuales son resistentes a la insulina, la cual es una hormona que ayuda a la glucosa a ser descompuesta para ingresar a las células, van a generar una resistencia a la insulina, por lo que va a provocar niveles altos de azúcar en la sangre. También existe el metabolismo de lípidos, el cual es un proceso por el cual el cuerpo va a descomponer grasas y las va a utilizar para obtener energía. En personas con síndrome metabólico, el cuerpo va a producir demasiado colesterol de baja densidad
y triglicéridos, por lo cual no va a producir suficiente colesterol de alta densidad o el colesterol bueno. Y esto nada más va a provocar que los niveles de lípidos se acumulen y hagan placas en arterias, lo que va a aumentar el riesgo de enfermedad cardiovascular y accidente cerebrovascular. Ya por último tenemos la vía de la obesidad abdominal, la cual es básicamente una que se asocia mayormente a resistencia a la insulina o una mayor probabilidad de desarrollar síndrome metabólico. Las vías que están activas e inactivas durante el síndrome metabólico son las siguientes. Vía inflamatoria. El síndrome metabólico se caracteriza por un estado inflamatorio crónico de bajo grado, con aumento de marcadores inflamatorios como la proteína C reactiva y citoquinas proinflamatorias. También está la vía del estrés oxidativo. El estrés oxidativo está aumentado en el síndrome metabólico, lo que contribuye a la disfunción celular y a la progresión de complicaciones. Está la vía de la adiponectina. La disminución de la adiponectina, una proteína producida por adipocitos, puede ser un mediador inicial de la resistencia a la insulina. Está la vía de los lípidos. El síndrome metabólico se caracteriza por un aumento de los niveles de triglicéridos, colesterol LDL y ácidos grasos libres, así como una disminución de colesterol HDL, lo que indica una desregularización del metabolismo de los lípidos. Está la vía de la insulina. La resistencia a la insulina es un factor clave en el síndrome metabólico. Esto se traduce en una señalización deficiente de la insulina, lo que afecta el metabolismo de la glucosa y los lípidos. Y por último tenemos la vía de la leptina. El aumento de leptina, una hormona producida por adipocitos, puede también ser un mediador inicial a la resistencia a la insulina. Bueno, ahora vamos a hablar acerca del diagnóstico del síndrome metabólico. Uno de los primeros síntomas y signos más importantes para poder diagnosticar el síndrome metabólico es la circunferencia de la cintura, donde la acumulación de grasa del área abdominal es un marcador muy importante. En este caso, de mayor de 89 centímetros en las mujeres y mayor de 102 centímetros en hombres. Otro signo muy importante es la presión arterial, donde se diagnostica cuando la presión arterial sistólica es igual o superior a 130 o la presión arterial diastólica es igual o superior a 85, donde la normal es de 120-80, como ya sabemos. Y también los niveles de glucosa en ayunas. Se considera que existe una intolerancia a la glucosa o diabetes si los niveles de glucosa en ayunas son iguales o superiores a ciertos valores establecidos, como 100 o más. También tenemos los síntomas y signos de los niveles de triglicéridos, que se considera como un factor de riesgo si los niveles son iguales o superiores a ciertos valores, como 150 miligramos por decilitro. Y los niveles de lipoproteínas de alta densidad, como las HDL, que viene siendo pues el colesterol, ¿verdad? Y se considera un factor de riesgo si los niveles de HDL son inferiores a ciertos valores, como 40 miligramos por decilitro en hombres o 50 miligramos por decilitro en mujeres. Bien, ahora vamos a hablar acerca del tratamiento farmacológico. Tenemos medicamentos para disminuir la presión arterial, que ya vimos que es un signo y síntoma para el diagnóstico del síndrome metabólico. Y estos medicamentos incluyen a los inhibidores de la SA, los bloqueantes de los receptores de la angiotensina, y los diuréticos y los betabloqueantes. En este caso también tenemos los medicamentos para controlar las concentraciones de triglicéridos en sangre y colesterol HDL, que viene siendo nuestro colesterol bueno. Y los medicamentos como las estatinas y la niacina son los que pueden ayudar a disminuir las concentraciones de triglicéridos y del colesterol, el LDL, que es el malo. Continuando con el tratamiento farmacológico, tenemos medicamentos para disminuir los niveles de azúcar en sangre. Los sensibilizadores de la insulina, como las tiazolidinedionas, pueden ayudar a tratar los niveles altos de azúcar en sangre. Y ya como por último recurso podemos encontrar los medicamentos para bajar de peso, los cuales pueden ayudar a la gente a perder peso y hacer sentir menos hambre, lo cual nos va a poder ayudar a no llegar al extremo del síndrome metabólico. Y eso también puede ayudar a reducir la cantidad de grasa que el cuerpo absorbe en alimentos. De la mano con el tratamiento farmacológico, también es muy importante llevar a cabo un tratamiento dietético, lo cual sabemos que es también una manera de prevención de la enfermedad. Y sabemos que los cambios en la dieta y el estilo de vida son el paso inicial para poder evitar o controlar esta enfermedad, como antes mencionaba, y una dieta saludable es la que debe contener los siguientes componentes: que sea baja en calorías y pues de ser necesario se debe perder peso,
como ya decíamos, se puede complementar con los medicamentos para bajar de peso. También que la dieta sea baja en grasas saturadas y trans, es decir, que tenemos que reducir el consumo de carnes rojas y comida rápida. Que también sea alta en fibra, ya sea consumir más frutas, verduras, cereales y cereales integrales, y bajo en azúcares agregadas. En este caso podría ser evitar jugos, refrescos y dulces y postres, ya que esos tienen demasiadas azúcares procesadas y pues es malo para la salud. Ahora yo les voy a hablar de las consecuencias y repercusiones que tiene el síndrome metabólico en la salud. Se pueden desarrollar varios tipos de enfermedades, entre ellas las enfermedades cardíacas, que según el INEGI son la primera causa de muerte en México. También la diabetes tipo 2, que se refiere a la resistencia a la insulina, y accidentes cerebrovasculares, que es la interrupción del flujo sanguíneo. Entre otras repercusiones se encuentra que haya obesidad abdominal, es decir, grasa extra, presión arterial alta, superior a 130/85 milímetros de mercurio, triglicéridos altos, colesterol bajo, que en hombres es inferior a los 40 miligramos de litro y en mujeres en 50.